Elizalde, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir pescado en Semana Santa? Sí, sobre todo, lo primero, lo más importante, porque no es un alimento que nosotros consumamos a diario, ¿no? Entonces hay muchas cosas, como es un alimento, si bien es muy saludable, también es muy delicado, ¿no? Delicado en cuanto a lo que es la conservación. Por eso lo primero que tendríamos que tener en cuenta es dónde lo compramos al pescado. Porque muchas veces vemos, digamos, que lo ofrecen a la orilla de la ruta, digamos, sin refrigeración, o sea, al aire libre. Y entonces la primera recomendación es comprarlo en una pescadería, un supermercado, un lugar de venta donde nosotros nos garantice de que está refrigerado, o sea, que mantiene la cadena de frío. Porque el pescado es muy delicado con lo que tiene que ver con la temperatura. Apenas, digamos, pierde la cadena de frío, empieza a descomponerse, digamos, ¿no? Es un alimento que tiene mucha agua, una carne que tiene mucha agua y que se descompone con facilidad. Claro, claro. Y digo, ¿qué otra cosa? ¿Es cierto que hay que mirar los ojos, por ejemplo? Sí, muchas veces nos cargan porque decimos que los tenemos que hipnotizar a los pescados, que los tenemos que mirar a los ojos, pero sí es cierto. En realidad una de las primeras señales es la opacidad de la córnea. ¿Qué quiere decir? El ojo se vuelve opaco y se deprime. O sea, en realidad el pescado fresco, si el pescado está fresco, el ojo es traslúcido y es convexo, o sea, crece hacia afuera, sí o si no, por lo menos a la misma altura que el resto del cuerpo. Otra cosa importante es el tema de la carne. Cuando uno presiona la carne, si el pescado está viejo, el dedo queda marcado. Sí. Sin embargo, cuando el pescado está fresco, vuelve la carne al lugar original. Y eso es una señal importante. Yo creo esa, en realidad, junto con el olor del pescado, que el olor del pescado es natural, sí, es suave, es aromático. Sin embargo, cuando el pescado se pone viejo, agarra el olor pútrido que es amoniacal, así que es fuerte, que es muy característico, digamos, del pescado cuando se descompone. Otra cosa también que no se puede enmascarar, porque muchas veces el pescado, o sea, si hay alguien que lo quiere vender y el pescado está viejo, lo puede enmascarar el olor, pero por ejemplo el color de las agallas, que debería ser rojo o rosado intenso, cuando el pescado se pone viejo, se empieza a amarronar y a poner grisáceo. Sí. Entonces es otra de las, digamos, de las señales que nos da el pescado como para saber si está fresco, ¿no? Y bueno, y para los pescados que tienen escamas, tipo boga, tipo sábalo, se desprenden, las escamas se desprenden cuando el pescado se pone viejo. Así que bueno, con esas pocas señales se puede saber si el pescado, sobre todo lo que es el pescado fresco, ¿no? El pescado que es congelado, en general nosotros ya lo adquirimos que envasado, entonces bueno, ya sabemos, en general tiene por lo menos una etiqueta que dice quién lo vende o quién lo congeló. Pero siempre es importante, si el pescado está congelado, cuando lo llevamos a casa, lo descongelemos solamente en el momento que lo vamos a cocinar. O sea, eso sí, por ejemplo, si se descongeló durante el viaje, no podemos volver a congelarlo, ¿sí? Porque se descompone rápidamente, pierde todas las propiedades. Bien. Así que es importante, sí. Y comerlo en el momento, sí, digamos, yo fui a comprar acá, hay una carnicería muy buena. De paso, sí, aprovecho a meter el chivo, justo tenía que hacer la publicidad ahora, Pescadería Marcos. Super. Y me recomienda Vanina siempre que si lo voy a comer, sí, a los 2 días o el mismo día, que lo lleve. Ahora, si lo compro el lunes para comerlo el sábado, que prefiera esperar a que llegue fresco. Eso también es bueno saberlo, ¿no? Que no debemos tener tanto tiempo en la heladera del pescado antes de comerlo. Es excelente la recomendación, porque en realidad debería ser el mismo día, o a lo sumo, si uno lo compra a la tarde, lo va a cocinar al otro día, pero nunca dejarlo más de un día en la heladera, al pescado fresco. Si yo sé que lo compré el lunes y lo voy a hacer el viernes, lo tengo que congelar. Eso sí, el pescado fresco se puede congelar. Y si no, ya comprarlo congelado y mantenerlo así. El tema es que muchas veces uno compra pescado y no tiene las precauciones de llevar o refrigerantes o hielo con doble bolsa o algo en que mantener en la cadena de frío. Y eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos las compras,
lo que es todos los alimentos que son refrigerados deberían mantener la misma cadena de frío que tuvo en el supermercado, que tuvo en la carnicería o que en este caso tuvo en la pescadería, para que no se descomponga, porque apenas empieza a levantar la temperatura, más con estos días que estamos sufriendo, empieza a subir la temperatura de los alimentos, se empieza a descomponer con muchísima facilidad. Y cuando uno compra empanada de pescado, ¿hay que tener en cuenta algo en especial, por ejemplo? Sí, sobre todo que esas empanadas que uno compra no nos entreguen las que están en el mostrador, o sea, tienen que estar guardadas en la heladera. Es sumamente importante y es una práctica habitual que muchas veces nos dicen los despenseros, los de la roticería, nos dicen, no, que si no las compran, si no las pongo acá no las compran. El tema es que debería estar en una vitrina en la cual esté refrigerada, una heladera, mostrador, una exhibidora, la cual tiene que estar refrigerada. ¿Por qué? Ustedes imagínense la temperatura de una cocina, de una roticería. Si usted eso lo deja a la temperatura ambiente, eso se descompone con muchísima facilidad, o sea, se vuelve muy peligroso al poquito tiempo. Entonces, primero, las que tenemos que comprar tienen que estar refrigeradas. Y otra cosa, cuando nosotros abrimos la empanada, nosotros la calentamos, por supuesto, cuando nosotros abrimos la empanada tenemos que sentir el aroma. El aroma de la empanada de pescado vieja se pone fuerte, realmente se vuelve repugnante. Para lo cual, si le sentimos un olor extraño o un sabor extraño, no la consumamos. O sea, directamente, sabemos que o estuvo vieja, o estuvo mal acondicionada, o mal preparada, o el picadillo no estaba en condiciones, pero de alguna manera hay que tener la precaución, porque muchas veces los olores no lo vamos a sentir inmediatamente, o sea, en la empanada fría no lo va a sentir, pero en la empanada caliente, el vapor levanta los olores de la carne, los aromas en realidad, y si está descompuesta nos vamos a dar cuenta ahí. A veces pasa esto, digamos que nosotros compramos, lo llevamos a casa y cuando lo calentamos nos damos cuenta que no está en condiciones. Cualquier sabor extraño que no sea el natural por supuesto de la carne o el condimento, no tenemos que abstenernos de consumir. Hay mucha gente en esta época que para asegurarse de tener el pescado para Semana Santa compra en cantidad y lo congela, ¿no? Pero bueno, usted acaba de decir que una vez que se saca del freezer no se puede volver a congelar. Claro, una vez que se descongela no se puede volver a congelar. Uno puede comprar, por ejemplo, pescado fresco, ir organizándolo dentro del freezer y mantenerlo, poner la fecha, porque muchas veces uno... ¿Qué pasa? Pasa el boom de la Semana Santa y uno, si no está acostumbrado a comer pescado, queda en el fondo del freezer. Entonces es importante, si uno va a comprar mucho para guardar, ponerle la fecha. Poner la fecha, dura 3 meses sin ningún problema el pescado congelado, el fresco congelado. No va a tener problema. Pero muchas veces pasa pasa el tiempo y decimos, ¿y esto de cuándo era? Y el pescado está marrón, está grisáceo, ya pierde todo el sabor. O sea, esto es importante si nosotros vamos a comprar esto en cualquier alimento que nosotros vayamos a frizar. 2 cosas, identificar qué tiene adentro y ponerle la fecha. Por supuesto, cada alimento tiene una comida preparada, puede tener 2 meses, una carne roja puede tener 6 meses sin ningún problema, pero identificarlo primero, porque después cuando está congelado todo tiene el mismo color, o sea, es muy difícil de identificarlo. Entonces, etiquetarlo cuando está en el freezer y ponerle la fecha. Eso si el pescado o cualquier alimento que vayamos a frizar, ¿no? Me preguntan si el pescado... ¿Me escucha, doctor? Sí, por supuesto. No, justo en el control se le están quemando los pescados fritos. Me dice si se puede congelar el pescado una vez que ya está frito. Sí, una vez que el pescado está frito, uno puede congelarlo, dura como una comida preparada. El tema del pescado frito es que pierde el sabor. No es una cuestión de inocuidad en este caso. El pescado frito hay que consumirlo en el momento, hay que consumirlo, hay que aprovecharlo una vez que está apenas cocido. Después uno lo puede congelar como cualquier comida preparada, no hay ningún problema en eso. El tema es que pierde el sabor, lo que es el agua que puede llegar a contener el pescado va a hacer que se desarme la fibra muscular. Vieron que muchas veces cuando uno congela algunos alimentos, por ejemplo, un queso cremoso, después cuando lo descongela pierde como agua. Claro. ¿Sí? Y pierde la consistencia. Bueno, con el pescado pasa algo muy parecido.
Con el pescado cocido pasa algo muy parecido. Bueno, doctor, la verdad que siempre es bueno para esta época donde abunda la cantidad de gente, aparecen puestitos de venta de pescado en donde menos te lo imaginé. Es mejor no comprar ahí, ¿no? En lugares donde no están habilitados, sobre todo en la vía pública. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con porque no, a ver, primero no sabemos de dónde salió el pescado. Pueden haber sido pescado muerto que levantaron y lo expusieron. Y otro que en realidad, como no sabemos, desconocemos si se mantuvo la cadena de frío, puede llegar a ser un peligro, digamos, en el sentido de que puede estar descompuesto cuando nosotros lo compramos. O sea, realmente hay que cuidar. Lo más delicado en realidad del pescado es primero el origen, de dónde salió, que o sea realmente lo hayan pescado, que digamos estaba vivo en el momento de la recolección, y por otro lado el tema del mantenimiento de la cadena de frío. Son los dos ítems más importantes. Bueno, recomendaciones para consumir pescado en Semana Santa. El secretario de ASAL habla con nosotros, Eduardo Elizalde. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.